del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, en el nombre de Jesús, te necesito, ayúdame, mi Dios. Necesito tu guianza. Necesito que me ayudes, Dios. Que cada corazón, Señor, esté libre para recibir tu palabra, Señor, tu enseñanza. Es tu palabra, Señor, el alimento espiritual, Señor, que venimos buscando, mi Dios. Que tu palabra, Señor, que nos ayude, bendito Dios, a dar un paso, Señor. Un paso, bendito Dios, que nos conduzca a ser mejores delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Pasado jueves comenzó un estudio acerca de la fe y que lo voy a continuar hoy. El jueves, hermano, hablábamos de que era la fe, del hebreo lunar, del griego pistis, del latín fides, y todo, hermano, significa creencia y confianza. Pero tener fe, hermano, va más allá de creer o tener confianza en algo. Dice la palabra aquí que es la certeza. Y cuando dice certeza significa seguridad, sin dudar, certeza de lo que se espera. Cuando yo digo yo confío en que esto va a pasar, yo confío en que va a pasar esto, como que dejamos espacio para la duda, un pequeño espacio para la duda. Pero cuando decimos tengo fe, estamos diciendo estoy seguro de que va a pasar, estoy seguro de que eso va a ser. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, la certeza significa seguridad. Y hablábamos también, hermano, cómo Dios nos miró en nuestra pasada manera de vivir, que nuestra fe estaba puesta en otras cosas, que sí había cierta fe, pero estaba puesta esa fe en cosas vanas, en lo que no es Dios. Confiábamos y creíamos en lo que no es Dios, y al tener esa fe éramos víctimas del engaño. Hablábamos de que hay fe fingida. Pablo le dijo a Timoteo, estoy seguro que en ti también está esa fe no fingida que hubo en tu abuela y en tu mamá. Quiere decir que hay fe fingida. Y Pablo se refería a las puras obras buenas que hacen los hombres para aparentar que son buenas gentes, para aparentar que ellos son buenos. Es una fe fingida. Y hablábamos de la fe sin obras, que habla Santiago, hermano, que es una fe que no existe, es una fe solamente de palabra, porque la fe debe producir obras. Amén. Debe activar nuestro ser, nos debe mover a esforzarnos, como se nos decía hace un momento, a ir más allá. Esforzarnos quiere decir ir más allá de lo que yo puedo hacer, porque a veces nos conformamos, es que hasta es lo que yo puedo hacer, yo no puedo hacer más, es lo que yo puedo hacer. Y Dios, hermano, exhorta a Josué y nos exhorta a nosotros a esforzarnos,
a ir más allá de ese pensamiento, decir, es que yo hasta aquí puedo cumplir con Dios, con la congregación, no me puedo congregar más, no puedo orar más, yo hasta aquí puedo. Esforzarse es dejar ese pensamiento para dar un paso más. Y más allá de nuestras propias fuerzas. La fe nos tiene que mover a eso, hermanos, si no nuestra fe está debilitada. Muchos ponen su fe, su confianza en su capacidad, confían en ellos mismos. Y recuerdo el pasaje del fariseo y el publicano, cómo Dios les contó, cómo el Señor Jesús les contó esto del fariseo y el publicano, porque muchos confiaban en sí mismos. Aquel fariseo confiaba en sí mismo también, en su bondad, en todas las cosas que hacía. Miren que hacían cosas buenas, ¿sí o no? Dice la Biblia que empezó a decir, yo ayuno 2, no me acuerdo cuántas veces, 3 veces a la semana, no sé, ¿cuántas veces dice 2? O sea, él estaba presumiendo que él era bueno. Dice, no soy ni siquiera como ese publicano que está ahí orando y pegándose en el pecho. Yo soy un buen cristiano y hay que tener cuidado, hermano, con todo. A no llegar y pensar que también somos mejores porque nos congregamos más, porque oramos más. Eso tampoco es bueno. Sentirnos mejores que los demás. La Biblia nos habla de soltarnos en amor, de orarnos por otros y se reciban a los débiles. Y nos enseña a hacer todo con sabiduría. Amén. Otros, hermanos, confían en su riqueza, en su dinero. Piensan que con ello van a lograr todo, venga lo que venga, su dinero los va a salvar. Ponen su fe y su confianza en las riquezas. Vamos a ver lo que dice Colosenses. Colosenses voy a leer capítulo 3 de Colosenses, versículos 5, 6 y 7. Dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense lo que dice aquí: avaricia, que es idolatría. Y yo me doy cuenta, hermano, que Dios nos está diciendo, todo aquello en lo que pongas tu confianza, si pones tu confianza y tu fe en lo que no es Dios, es idolatría. ¿Sí o no? Porque muchos dicen que idolatría es tener otros dioses, que nomás eso es idolatría. No, no es cierto. Todo lo que si ponemos nuestra confianza en lo que no es Dios, es idolatría. Y aquí está claramente. Avaricia, ¿qué es idolatría? ¿Qué es avaricia? Es desear y desear las cosas materiales. Y muchas veces nomás son para guardarlas, para tenerlas ahí, porque hasta dolor les da al avariciento. Al avaro le da dolor de gastarse un peso. ¿Por qué? Porque ponen a su dinero como su Dios, ponen en su confianza. Aleluya. La palabra nos dice, vamos en el Salmo 138, versículo 6.
Muchos confían, hermano, también en sus capacidades, en su inteligencia. Como si ellos hubieran comprado la inteligencia, lo hubieran adquirido por ellos mismos. Yo sé que hay gente más capaz intelectualmente que otros, diferentes habilidades, hermano, pero eso no quiere decir, hermano, que vamos a nosotros a confiar en ello, sino que el cristiano, el hijo de Dios, reconoce que todo es de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Salmo 138, versículo 6. Dice: porque Jehová es excelso, Jehová es lo máximo, lo más alto. Dice: y Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Por qué? Porque el altivo está confiando en sí mismo. Confía en sí mismo, pone su confianza y su fe en Él, en lo que tiene, en lo que es capaz de hacer. Amén. Nosotros también hablamos el jueves que aparte de ser la fe, aparte de ser certeza, es convicción de lo que no se ve. ¿Sí o no? Eso dice la palabra y estamos enseñando lo que dice la palabra. Convicción, estar convencido. Uno estar convencido que aunque no vemos a nuestro Dios, Él está aquí. Que aunque no vemos a nuestro Dios, cuando nosotros salimos de nuestra casa como hijo de Dios, Él va con nosotros. Él está con nosotros siempre. Y aún, hermano, cuando queremos hacer lo malo, cuando somos tentados a hacer lo malo, hermano, tenemos la fe de que Dios está ahí y nos está viendo y nos redarguye. Y Él, hermano, está esperando que nosotros huyamos de la tentación. Pero es porque tenemos fe y creemos que Él nos ve y Él nos escucha. Por eso decíamos también, hasta para dejar de hacer lo malo, necesitamos tener fe, necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Para obedecer la palabra de Dios necesitamos fe. Porque, ¿cuál es lo contrario de la fe? La incredulidad. Y la incredulidad lleva a cometer muchos más pecados. Cuando no se cree, cuando no se tiene fe, eso lleva a pecar más, aunque no pasa nada. Te habla, hermano, la palabra te habla de la condenación, te habla de la salvación, pero si nosotros la tenemos en poco, hermano, no vamos a forzarnos por obedecer la palabra, sino que nos vamos a conformar. Si hay incredulidad en nosotros, hermano, no vamos a obedecerlo, hermano. Pero si hay fe, viene el temor de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace discernir, nos ayuda en tantas cosas, hermano, cuando hay fe. Cuando hay fe, podemos tener temor de Dios, podemos ser obedientes a la palabra. Cuando hay fe, dejamos de menospreciar la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, usted y yo no tenemos necesidad de que nuestra fe sea estimulada a través de una imagen, porque la fe es convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Nuestro Dios existe, nuestro Dios es nuestro Dios. Nuestro Dios está aquí. Aleluya. Pregunta: ¿por qué debemos tener fe? ¿Por qué se le ocurre que debemos tener fe? Ya se lo contesté casi todo, hermano, lo que acabo de decir. ¿Por qué debemos tener fe? Porque nos va a ayudar a hacer buenas obras, por el temor de Dios, por el amor de Dios. ¿Sí o no? Porque con fe agradamos a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6?
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe debe estar puesta en Él. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo debo tener fe. Aleluya. En Mateo capítulo 13, versículo 58, dice la palabra de Dios que Jesús, nuestro Señor, no hizo muchos milagros en Nazaret. ¿Y por qué dice la palabra? ¿Por qué causa Jesús no hizo allí muchos milagros? Por la incredulidad de los que vivían ahí. Porque Dios obra donde hay fe, donde se cree en Él, donde no se menosprecia su poder y donde no se menosprecia su palabra. No hizo allí muchos milagros, dice. Aleluya. Que me lo termino. Es una predicación de media hora. Y si me paso, pues perdónenme por mis malos cálculos. Gloria a Dios. En Nazaret no había la fe necesaria para activar el poder de Dios. Y hermano, el jueves empecé con el estudio de la fe. Y el viernes en la noche el hermano Dani siguió con la fe. ¿Sí o no? Y seguimos con fe. Y que sea que no nomás hablemos de fe, sino que tengamos fe. Aleluya. ¿Cómo se adquiere la fe? ¿Cómo se adquiere la fe, hermano? ¿Qué dice la palabra? Por el oír. Dice la palabra, dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. La fe no viene por venir a dormirse. Disculpen. La fe no viene, hermano, así nosotros nos descuidamos. Decíamos el jueves también, la fe nos hace tener dominio propio, decíamos. Y cuando yo predicaba eso, cuando yo decía eso, yo también pensaba en mí mismo. Necesito fe para tener dominio propio, yo también, porque yo estoy viendo que algunos están durmiendo y no me debo enojar, pero si me enojaba, pero me aguanto. Oiga, hermanos, somos cristianos. Somos hijos de Dios, que venimos alimentando de la palabra y no le prestamos importancia. Dice la Biblia, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y venimos una vez a congregarnos una vez a la semana y lo desaprovechamos. Y después nuestra fe está debilitada, hermano. Y queremos milagros. Y queremos que sucedan muchas cosas. ¿Y cómo, hermano? Como digo la Chimontruya, no tengo razón. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces significa, hermano, que la fe hay que cuidarla. Hay que alimentarla. Hay que crecer en la fe, hermano. Escuchando la palabra de Dios. Y recibiéndola, claro. Recibiéndola y aceptándola y obedeciéndola y buscando la comunión unos con otros y buscar siempre la oportunidad de estar en comunión con Dios y con los hermanos, no despegarnos de lo que es la iglesia, de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Eso nos trae fe. Oye usted los testimonios del poder de Dios, de lo que Él hace, y eso también alimenta nuestra fe. De
de cómo Dios transforma las vidas del pecador. Y oímos eso y también alimenta nuestra fe. Aleluya. Hay una pregunta que el Señor hace que demuestra alguna situación preocupante. Lucas 18:8. En Lucas 18, hermano, habla acerca del contexto de la viuda insistente. Empieza así: le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero al final, cuando él explica eso, hace una pregunta: pero cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá quien crea? Porque, hermano, el mundo está cambiando tanto que está creyendo más el humano está creyendo más en él, en su capacidad, que en Dios. A Dios lo van haciendo a un lado. Muchos que dicen creer en Dios, pero nomás creen con la pura mente, pero sin fe, ¿no? Porque la fe les motivaría a tener temor de Dios, se avergüenzan de Dios y cada día está peor. Por eso dice el Señor: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué debemos hacer, hermano? Cuidar nuestra fe. ¿Sabe cómo se va pagando la fe? Despegándonos de Cristo, despegándonos de la iglesia, retirándonos. Al rato hasta están bien fríos, ya sin fe, nada, hasta empiezan a hablar mal de la congregación, a hablar mal de la iglesia. Aún cuando Dios les ayudó, Dios les bendiga. Pero eso es lo que pasa cuando hay incredulidad, hermano, cuando hay descuido. Aleluya. Otra pregunta. Dios quiere que tengamos mucha o poca fe, una gran fe o una pequeña fe. ¿Qué quiere Dios, hermano? Que tengamos una gran fe o una pequeña fe. ¿Ande? Quiere que tengamos gran fe. ¿A que sí? A Dios le agrada cuando alguien manifiesta que su fe es grande. ¿Verdad que sí? Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 21. Vamos a leer de ahí para adelante. 28. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Aleluya. Parece que el Señor la ignoró. Parece. Imagínense, hermano, que viniera alguien de afuera, que no es cristiano, pues, y viniera a pedir que oráramos por ella porque tiene un problema, y no le hiciéramos caso. No, usted no es cristiano. ¿Sería correcto? La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo, y así como
llegaría a aquella persona, nosotros llegamos un día también a una iglesia a buscar de Dios. Pero quizá habría personas que digan, no me hicieron caso, y empezar a hablar mal de todos. Pero aparentemente el Señor Jesús no le hace caso, pero ella insiste. ¿Sabe por qué insistió y se quedó ahí? ¿Sabe usted por qué? ¿De qué estamos hablando, hermano? De la fe. Por eso es que y fíjese, ¿de dónde venía esta mujer? De Canaán. No era del pueblo, venía de fuera. De los grupos esos que Dios echó para que entraran el pueblo de Israel. De los pecadores. Y esa mujer llegó buscando con fe al Señor Jesús. 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como si hubiera dicho, no, aquí esta persona que llegue, que nos estamos imaginando que llega, no, es que aquí nomás oramos por nosotros. Es que tú no eres cristiano. Incorrecto, ¿verdad que sí, hermano? Los que hemos leído la palabra sabemos que Dios nos enseña a amarnos, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, amarnos unos a otros. Por eso, hermano, si alguien llega, claro que debemos tener cuidado también. Si alguien llega y no causa desorden al que se sienta y escucha, debemos recibirle. Dice él respondiendo, dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. La Biblia dice que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo envió al mundo, a todo el mundo, a todas las naciones, para que todas las naciones tuvieran la oportunidad. Pero el primero, el principal propósito era venir a Israel, a salvar a Israel. ¿Sí o no? Y eso se lo menciona el Señor. El Señor conocía todo, pero de alguna manera Él tenía un propósito: demostrar la fe de aquellas personas. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, todavía lo que le responde: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es una palabra, hermano, que se puede tomar como una ofensa. O sea, no te puedo dar lo que le corresponde a mi pueblo, pero con esas palabras no te lo puedo dar. No, dice, no está bien tomar el pan de los hijos, refiriéndose al pueblo de Israel, y echarlo a los que no son, pero de una manera así como hasta suena ofensivo. Y una mujer orgullosa habría dicho: no, pues, ahí estamos, nos vemos. Y empezaron a ofender. Pero ella dijo con humildad, hermano: sí, Señor. Ese sí, Señor. Hermano, ella estaba aceptando que era pecadora, que no merecía nada. Y dice: pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, como diciendo: soy pecador, pero soy parte de tu mesa. Soy parte de aquí, de tu alrededor. No soy desconocido para ti.
Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, por la fe en el amén. Pero le dijo: grande es tu fe. Porque Dios se agrada cuando su iglesia, cuando su pueblo tiene fe en Él. Tiene mucha fe. Entre más grande sea nuestra fe, el Señor se agrada más en nosotros. Una fe que no flaqueó ante las palabras y la aparente indiferencia del Señor Jesús, hermano. Y muchas veces en los cristianos pasa algo parecido. Quizá no hay la respuesta y se va enfriando aquella supuesta fe que se tiene. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 8. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Un centurión, otro que no es del pueblo, eran romanos. Un centurión era romano. Y va y busca al Señor, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió, fíjate lo que dice antes. Dijo el Señor Jesús: yo voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Dice la respuesta del centurión. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Usted estaba diciendo: si yo puedo dar una orden y me obedecen, ¿cuánto más tú si sanamente ordenas que sea sano? Amén. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Aleluya. Ahora les digo: ¿a qué discípulo, a cuál de sus apóstoles también le dijo esto? ¿Sabe a veces por qué nos convertimos a Cristo, hermano? Por algo que Él hizo en nosotros. Y de afuera vinimos con fe en creyendo en Él, que Él nos iba a ayudar. Aleluya. La Biblia dice que a Pedro le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando empezó a caminar sobre las aguas para ir al Señor Jesús. Pero empezó, hermano, a quitar la mirada de Jesús y fijarse en los vientos, en las tormentas, en los peligros. Quitó la mirada del Maestro y su fe se vino. Y le dijo al Señor: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí tenía el Señor enfrente de él. ¿En qué peligro estamos nosotros, hermano, que ante la adversidad, si nosotros no nos fortalecemos en Él, hermano, que ante la adversidad nuestra fe se desvanezca, nuestra fe se manifieste como una fe muy débil?
Por eso debemos buscar más y más a nuestro Dios. Amén. Pero no solo a Pedro, hermano, sino a todos los discípulos. Hay un pasaje en Mateo 17 donde Jesús ora por un endemoniado, por un joven lunático. Y dicen los discípulos: nosotros no pudimos. ¿Y qué les dice él? Por su poca fe. Por su poca fe. Por eso no podía. Y andaban con él, hermano. Gloria a Dios. Con esto entiendo, hermano, que a nuestro Dios le agrada que nuestra fe vaya creciendo y que sea una fe verdadera. Amén. Una fe no fingida. Lucas capítulo 17. Voy a leer del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Está el Señor Jesús hablando y dice: miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Decíamos el jueves: hasta para perdonar necesitamos fe. Sabiendo que la palabra de Dios dice, sabiendo y creyendo que la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Amén. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y los obedecerían. Es una manera de decir, hermano, que habían grandes cosas teniendo fe. Amén. No es tan literal que vamos a mover aquel cerro, sino las cosas a las que pedimos a Dios una respuesta, cuando pedimos ayuda a Dios ante cualquier problema, ante cualquier situación, hermano. Si nosotros tenemos fe, hermano, Dios lo va a hacer. Dice: si tuvieran ustedes la fe como un grano de mostaza. Este tema y esta enseñanza la he compartido muchas veces. Y muchas veces he oído que se interpreta mal este versículo. Yo no creo que Dios, hermano, la semilla de mostaza, si fuera tu fe como la semilla de mostaza, no dice así, dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. La semilla de mostaza es muy pequeñita. ¿Sí? ¿Sí o no? Hay semillas más pequeñas, pero dice: entre las hortalizas es la más pequeña. Bien pequeñita, pero tiene mucha fe. Así que si tú piensas que no vales nada, que Dios no te puede oír, cuando nosotros tenemos fe, podemos lograr muchas cosas. Y es lo que estoy diciendo la palabra, ¿no? Yo no creo que Dios esté, el Señor, diciendo: si tuviera la fe así de pequeñita, porque Él se agrada de una fe grande, ¿sí o no?
Yo creo que lo que estoy diciendo, Señor, si tuvieras fe como la fe del grano de mostaza, que siendo insignificante, pequeñito, produce mucho. Que se la cree. No dice, soy una semilla pequeña, pues voy a ser pequeño, mi planta va a ser muy pequeña. No. El Señor Jesús nos está invitando y exhortando a tener la fe como la tiene el grano de mostaza. No chiquita como el tamaño del grano de mostaza, sino grande como la fe de la semilla de mostaza. Amén. No se necesita ser un hombre importante, se necesita ser humilde, tener fe en Dios. Se necesita tener fe solamente para lograr cosas. Amén. Mateo capítulo 13, con esto terminamos. Mateo capítulo 13, versículo 31. El Señor Jesús está enseñando sobre el reino de los cielos. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Por qué estaba diciendo eso? Dice que un hombre tomó y sembró en el campo, porque el reino de los cielos parte de algo pequeñito, pero se va a extender. Él estaba enseñando eso, hermano. Pero dice acerca de la semilla de mostaza, dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Siendo la más pequeñita, la más quizá insignificante, pero eso lo ilustra el Señor como porque tiene fe, siendo insignificante aparentemente, pero llega a ser grande, y no solamente grande, sino que ayuda siempre a dar cobijo a las aves, a hacer grandes cosas para Dios. Así que, hermano, todos tenemos un valor delante de Dios, y si tenemos fe, hermano, podemos hacer más y más cosas para Dios. Si nosotros no tenemos fe y no le pedimos como los discípulos, aumentanos la fe, ahí vamos a estar estancados, no nos vamos a esforzar. Cuando tengamos fe, vamos a hacer decisiones importantes en nuestra vida, vamos a empezar a dar un pasito más, a demostrar que sí podemos esforzarnos y hacer un poquito más de lo que estamos haciendo para nuestro Dios. Amén. Pónganse de pie.